Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por convertirnos en el principal programa los domingos a esta hora de la mañana. De inmediato nos vamos a la semana 360, el más completo resumen de noticias. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Partido Revolucionario Moderno aprobó el jueves una resolución para suspender y expulsar a los servidores públicos que violen las leyes o sean condenados por actos de corrupción. Para esa acción se designó una comisión integrada por Eddie Olivares, Milagros Ortiz Bosch, Elizabeth Mateo y Víctor de Asa, quienes darán seguimientos y estudiarán los casos de los funcionarios que porten mal el manejo de los recursos del Estado. El Banco Central de la República Dominicana informó que en octubre las remesas recibidas lograron alcanzar la cifra de 813.8 millones de dólares, sobrepasando con 24.2 millones de dólares las registradas en igual mes del año 2020, equivalente a un crecimiento de un 30.7%. El precio de los fletes marítimos, que se encareció considerablemente por el impacto de la pandemia sobre el sector portuario, se estabilizó y se espera que el costo comience a bajar a medida que la mercancía del periodo navideño se reduzca. Así lo comunicó el presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, Teddy Hansen, quien explicó que el costo de un flete desde China al país pasó de $1.500 previo a la llegada de la pandemia de coronavirus a $15.000. El Ministerio de Agricultura y las principales cadenas de supermercados del país aseguraron que para el mes de diciembre y las festividades de fin de año, el abastecimiento de los productos agropecuarios y la estabilidad de los precios están garantizados. El cierre del año 2021 se proyecta recibir 4.9 millones de turistas no residentes a la República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos revelados por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien destacó la sorprendente recuperación del turismo tras la pandemia. La plataforma de servicios de transporte Uber acordó con el gobierno dominicano registrarse como proveedora de esos servicios, lo que le pone fin al impasse que mantenía con empresas del sector transporte. El anuncio se hizo tras concluir una reunión del Gabinete de Turismo con los principales ejecutivos de Uber en la región, donde también acordó que la empresa estadounidense registrará una base de datos con sus afiliados en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. La firma norteamericana de ingeniería Sargent y Lundy inició la auditoría técnico-forense de la construcción y funcionamiento de la termoeléctrica Punta Catalina con la finalidad de determinar si el diseño y la construcción de la obra fueron realizados acorde a los estándares de calidad y seguridad internacional en materia de plantas eléctricas. Y en el ámbito internacional, la recuperación del crudo de consumo en 2021 será levemente más baja de lo que la OPEP pronosticó hace un mes debido a una menor demanda en China y al alto precio de la energía, pero se mantendrá en 2022 y superará el nivel previo a la pandemia hasta unos inéditos 100 millones de barriles diarios. En ese panorama que dibuja la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP en su nuevo análisis del mercado, publicado el jueves y en el que rebaja 160,000 barriles diarios, un 0.18% de la cantidad de crudo que el mundo consumirá este año. El gobierno de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Haití mientras sea posible debido al deterioro de la situación en el país caribeño por el aumento de la inseguridad y la grave falta de combustibles que amenaza con limitar servicios básicos. La embajada norteamericana en Puerto Príncipe emitió una alerta en la que teme que a corto plazo escaseen la atención médica o los servicios financieros de telecomunicaciones. También avisa de una posible limitación en las opciones de transporte, tanto público como privado. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Gracias por continuar con nosotros, doctor. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Bien. Veo, doctor, que, el gobierno dominicano
ha identificado a Haití como su principal amenaza. Sí. Bueno, ¿cuántos años después? Nunca es tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, Nunca es tarde. nunca es tarde. Lo cierto es que nos hemos dado cuenta de que tenemos un gran problema en República Dominicana. Un gran problema porque a medida en que se deteriora la situación en Haití, es mayor la presión en República Dominicana. Así lo analizamos la semana pasada. Pero no solo eso, es que tenemos un problema mayúsculo, tenemos cientos de miles de personas no identificadas en el territorio nacional y eso es una bomba de tiempo. Entonces, ahora el gobierno ha decidido abrir oficinas, creo que abrió una en Elías Piña y otra en Dajabón, para comenzar a registrar extranjeros. Pero no es solo a los extranjeros haitianos, son todos los extranjeros, porque aquí entra mucha gente como turista, algunos con un visado, otros solo con el pasaporte, y se quedan aquí como si no existieran ningún tipo de leyes ni controles. Ahora, la gran diferencia con los haitianos es que los haitianos entran y no hay registro de ellos, y esa es la verdadera bomba de tiempo. Entonces, como usted decía, nunca es tarde, se ha decidido organizar. Ojalá que esta vez sea cierto, porque el nivel de deterioro que se está logrando en Haití, que está alcanzando el Estado haitiano, es una amenaza tremenda para el país. Hay una mayor presión migratoria. Cada vez, aquí debemos tener 1 millón de haitianos y el 98% debe estar sin registrar. Y eso es una bomba de tiempo. Usted no sabe cuándo un haitiano o cualquier otro individuo sin registrar en un país comete un crimen, usted no tiene a quién perseguir. Entonces eso es una bomba de tiempo. Ojalá que podamos resolver eso. Mire, Haití ha sido un problema para nosotros desde mucho antes de nosotros existir. Sí. Porque lo primero que hicieron ellos fue estrenarse en el 1822 Claro. y decir que esto era de ellos. Ocupándolo. Y en la Constitución de 1840 decía que la isla única e indivisible. Sí. Decía creo que era de Salines. Entonces ellos han tenido esa memoria. Nosotros dominicanos hemos sido pacíficos, hemos sido suaves, pacíficos, acogedores. Sí. Ellos son violentos, extremadamente violentos. Entonces ellos, ¿qué le digo? Vienen aquí, como bien usted dice, no hay registro. El mismo ministro de Interior y Policía confiesa que no hay registro aquí, que no hay control. Entonces, No, el de migración, el director de migración fue que lo dijo. sí. Que no hay control Pero imagínese migratorio usted, ninguno. en un país en donde un ministerio, porque claro, migración pertenece a Interior y policía, sí. Interior y Policía. En un país donde un ministerio que tenga que ver con la seguridad interior del Estado diga que no tiene control de una masa tan grande como esa, ese país tiene que revisarse. Claro. Ahora, otra cosa importante que quiero decirle, fíjese, nosotros hemos sido también víctimas del chantaje internacional. Sí. Empezando por gente de aquí, de nosotros, que cuando se quiere poner en práctica las medidas migratorias que protegen la integridad territorial, la integridad de los dominicanos, entonces comienzan a acusarlo, no le permiten, incluso hay países que se dan el lujo hasta de maltratar a esas nacionales. Porque eso lo han financiado las grandes potencias. Cierto, Estados Unidos, pero Canadá, pero que Europa. Claro, pero nosotros estamos viendo de que nosotros no hemos tenido, con honrosísimas excepciones, clases gobernantes, para no mencionar aquí, yo no quiero ofender a nadie, que hay gente que se ofende, cuando tú hablas de la historia se ofende, pero la historia no puede ofender a nadie porque la historia está ahí. Sí. Si una persona mató 50, bueno, lo mató, yo no cometo ninguna falta en decir que lo hizo. Bueno, y antes de 1978, con todo lo sanguinario que fue Balaguer y la dictadura de Trujillo del 31 al 61, sí. Y con todo lo sanguinario que fue la dictadura, todo el que entraba aquí tenía su registro. Los inmigrantes que llegaban a trabajar tenían un registro de trabajo, pero a partir del cambio de gobierno del 78 se fue dando un deterioro de eso y puertas abiertas. Mire, yo quiero hacer... Y mire lo que tenemos hoy. Sí, yo quiero hacer una acotación con la migración. La única migración problemática en la República Dominicana es la haitiana. Porque las migraciones de otros países, por ejemplo, la gente que viene de Europa aquí,
Hay muchos delincuentes también envueltos. No, pero esa gente no viene a buscar. Pero cualquier migración sin registro no, es peligrosa. No, pues yo no estoy diciendo sin o con registro, no. Ya. Se supone que cuando digo migración, yo estoy hablando de manera legal. Ya. Porque, por ejemplo, una persona que llega a un país sin documento no es un migrante. No, porque la migración no es un problema. Claro que no. Lo que es un problema es cuando llegan muchas personas indocumentadas que usted no tiene registro de ellas. Pero es lo que le estoy diciendo, que una persona que va a un país, por ejemplo, si usted va a Estados Unidos con su visa de residente, usted es un inmigrante. Claro. Ahora, si usted se mete a Estados Unidos ilegal, usted no es un inmigrante. Fíjese bien, usted es un ocupante ilegal, un indocumentado, lo que usted quiera. Y así te tratan. Exacto. Sí. Ahora, la migración, por ejemplo, extranjera. Bueno, generalmente aquí se dice, no, que no atacan a los europeos. Pero es que generalmente los europeos que vienen aquí no vienen a hacer cosas. Creo que usted me está entendiendo. Hay de todo. Pero que el haitiano es otra cosa. El haitiano tiene una serie de costumbres y diríamos, de conductas públicas rechazables. Son seres humanos igual que usted y que yo. Pero dice el refrán que yo he oído desde muchacho, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces yo no puedo ir a Haití, yo conozco Haití. Y cuando yo fui a Haití, las 2 o 3 veces que yo fui a Haití, yo fui con una visa haitiana que, por cierto, me costó $40. Pero que es lo correcto, porque cuando usted entra a un país con una visa, exacto, usted está registrado y entonces, ese país, ese estado tiene control de usted. Entonces, ¿por qué puede venir un individuo de un país que me exige a mí una visa y que yo se la pago al mío sin pagar? Bueno, ahí es que el gobierno tiene que trabajar. Claro. Y por eso yo decía que ojalá esta sea una acción seria, porque nosotros tenemos que enfrentar ese problema ahora. No hay mañana, porque Estados Unidos ya dijo, nosotros no tenemos vela en ese entierro. Los haitianos que resuelvan su problema. Y no sé qué va a decir Canadá, ni Francia, ni Europa en pleno. Entonces, yo creo que es el momento político oportuno para que el gobierno empiece a establecer con rigor nuestras reglas migratorias. Porque tenemos la legislación ahí, el problema es aplicarla. Bueno, si no lo resolvemos ahora, doctor, luego nos vamos a lamentar. Vamos a la pausa. Los diferentes escándalos que se han suscitado en este gobierno realmente llaman mucho la atención porque llevan a uno a decir, bueno, pero parece ser como que la clase política dominicana completa está contaminada con ese mal, ¿verdad? Porque, óigame, a cada rato, y mire que hay cosas que no han explotado todavía. A mí no me sorprenderá que mañana explote un volcán peor que lo que se han visto hasta ahora. Entonces, en este caso, por ejemplo, del impostón, ¿verdad? Oigan, se dice que eso es una herencia. Esto no fue este señor. Yo no estoy diciendo con esto, porque yo ni conozco a ese señor, ni nunca lo he visto. Pero según se dice en las investigaciones, eso viene desde hace tiempo. Porque eso es una patente de cosas ahí. El señor Adán Peguero, que es el presidente del PRM de Santo Domingo Este, es un dirigente reconocido en esa zona. Él dijo ante la Procuraduría, porque está siendo interrogado, él dijo que ese es un contrato que encontró y que él lo que hizo fue quitar a un intermediario. Al quitar el intermediario, Contrataciones Públicas encontró una empresa que no tenía entonces capacidad de negociación con el Estado. Claro. Porque ni siquiera registro en contrataciones públicas tiene. Porque hubo un rejuego de una alianza con esta empresa que se llama Mia Group, con otra que era la que tenía el contrato. Exacto. Es decir, pero viene, parece que de mucho tiempo atrás. Pero aún así, no queda exento de responsabilidad. No, claro que no. Claro que no. Pero, porque incluso, doctor, el informe de contrataciones públicas y de prevención de la corrupción recomendó la destitución del director del Impostón, del señor de jurídica. El jurídico también. ¿Verdad? Es decir, que parece que hubo una investigación sobre el caso. Pero el gobierno, aunque está dando muestras, ¿verdad?, de que dejará que la justicia actúe de manera independiente, pero está siendo flojo en ciertas cosas. Por ejemplo, tú no puedes nombrar a un individuo. Yo no le estoy dando pautas al gobierno, porque el gobierno lo eligen para que tome decisiones él. Yo creo que soy un ciudadano que creo que tengo el derecho a llamarle la atención a la gente que me dirige a mí. ¿Usted está entendiendo? O sea, que define mi modus vivendi. Claro. Fíjese, por ejemplo, el gobierno debería ser más cuidadoso cuando nombre personas en ciertos cargos que tienen que ver con manejo de dinero.
Por ejemplo, en este caso, usted sabe que aquí se aplica el principio bíblico de que todo será revelado, o sea, no hay nada oculto bajo el sol. Así es. Pero ese señor está envuelto en un escándalo, estuvo envuelto en un escándalo en la Universidad Autónoma, que él fue director del comedor económico de la UAS, y eso explotó un escándalo ahí. Oiga usted, que eso al final de cuentas se quedó así, porque este país también, aparte de la corrupción, hay lo que se llama el aspecto impunidad, que fue siempre diríamos, un modus operandi, pero que ahora parece que las cosas no van a ser como antes. Yo realmente saludo de que ahora hay más transparencia. ¿Sabe? Yo no estoy diciendo con que, por ejemplo, la explosión de escándalos sea una culpa del gobierno, no al contrario. Si el gobierno no está tapando eso, ni lo está apañando, hay que aplaudir de que por lo menos permita que esas cosas salgan a la luz pública. Claro. Y que los organismos que están encargados de perseguir eso, pues actúen como deben actuar. Pero yo creo que debe ser en igualdad de condiciones y para todo. Sí, así porque a veces uno observa de que hay ciertas personas que no tienen esa prestancia social, ¿usted sabe a qué me refiero? Sí. Entre comillas, que le meten con todo el fuego, mientras que hay otros que son más aristócratas. Sí. Usted sabe a qué me refiero. Sí, como la telaraña, la telaraña siempre ¿Usted me te entiende? atrapa a lo más Exacto. pequeño. O sea, que uno quisiera, la justicia debe ser igual para todos. Así es. Y eso es muy difícil de alcanzar en países como el nuestro, que no tenemos esa tradición de equidad social. Pero yo creo que, ciertamente, bueno, además, este señor es inocente hasta que le prueben lo contrario. Claro, No claro. creo que se le debe destituir mientras no se le demuestre. No, ¿verdad? él No sé. pidió que lo suspendieran por 3 meses, eso hizo el presidente. Sí, pero se habla de destitución. Sí. No, fue una suspensión. Nombraron a alguien de manera interina, nombraron a la que era administrativa, que fue candidata a diputada por Santo Domingo Este. Sí, pero... La nombraron interina por 3 meses, imagínate. Cierto, pero hay que ser justo, porque hay personas que fueron sometidas, por ejemplo, por escándalos incluso que no eran de corrupción, Sí. quizás de otra cosa. No voy a mencionar nombres Sí. aquí, pero los dominicanos somos muy inteligentes y sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y personas que fueron descargadas, que no hubo y fueron sin embargo canceladas, Sí. antes inclusive del fallo. Porque si hubiera sido, por ejemplo, que fallan y los encuentran culpables, ok. Claro. O sea, lo que quiero decirle es que la justicia hay que tener en cuenta lo que define la justicia como culpable o inocente. Si usted lo descarga, entonces es injusto. Ahora, un presidente puede destituir también Claro. a quien él quiera. Cuando lo entienda necesario. Cuando entienda necesario. Sí, así Eso es otra cosa. Esa es su decisión. Eso es otra cosa. Pero, doctor, ciertamente se está mandando señales de que quien en la administración pública utilice los fondos de manera incorrecta Sí. puede tener sanción. Claro. Y ese es un mensaje correcto. Pero como bien usted decía, ojalá que eso sea en igualdad de condiciones para todos. No Claro. importa el nivel jerárquico ni la Sí. prestancia que tenga, Claro. ni el nivel en el partido Exacto. político al que Exacto. pertenece. Claro. Que sea una señal clara de que a la administración pública se irá a dirigir con transparencia para que los recursos alcancen para lo que se recaudan, alcancen para enfrentar los problemas nacionales, porque para eso es que se recaudan los fondos. Vamos a la pausa. Al regreso, una interesante entrevista con Joel Santos, director de Seguros Reservas. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el economista Joel Santos, gerente general de AFP Reservas y asesor turístico del Poder Ejecutivo. Con Joel Santos vamos a hablar de AFP, de fondos de pensiones y de turismo, porque también es experto en asuntos turísticos. Joel, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, pues siempre para conversar con temas de interés. ¿Cómo no? Joel, la Seguridad Social comenzó con los fondos de pensiones. Comenzamos cotizando para que pudiera funcionar a principios de la década de los 2000. Ya cumplimos 20 años con los fondos de pensiones. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esto en el trabajador dominicano? Bueno, hay que medir el impacto desde 2 puntos de vista. Desde el impacto que ha tenido, como bien tú dices, al trabajador dominicano y el impacto que ha tenido también sobre la economía dominicana, que a su vez también genera empleo y genera crecimiento. Vamos a comenzar con ese primer enfoque general para luego entrar en el particular. Para la economía ha sido importante. De hecho, estudios realizados por la empresa Novaster
arrojan que la economía dominicana en ese periodo ha crecido alrededor del 5%. Y de ese 5%, el 1%, es decir, vamos a llamarle el 20% de ese crecimiento, tiene que ver o está relacionado con el impacto que han generado los fondos de pensiones. ¿Y cómo han generado ese impacto los fondos de pensiones? Primero, lo han realizado como un importante estabilizador de la tasa de interés, que es un elemento fundamental para las personas que toman los créditos y para las empresas que toman los créditos. Ha generado un mercado de largo plazo. Las personas no se han dado cuenta o no se han percatado de que en estos 20 años se ha ido creando un mercado de largo plazo, donde las personas han podido tomar créditos. Antes no pasaban de 10, ahora están hablando de créditos en su mayoría hipotecarios de 15, 20, 30 años. Y quien ha aportado esos fondos han sido los fondos de pensiones, aunque en algún elemento algunos organismos multilaterales, pero el grueso han sido los fondos de pensiones que han podido calzar los recursos, es decir, son las únicas instituciones capaces de calzar recursos de largo plazo para que se puedan prestar. Entonces, el público en general ha podido obtener esos créditos a largo plazo gracias a la existencia de los fondos de pensiones. Pero, sí. Sin embargo, hay una gran parte de la población que entiende, que no visualiza, no valora ese crecimiento que sí usted ve y analiza desde los fondos, de la perspectiva de los fondos de pensiones. Desde el punto de vista de las personas, también ha sido prácticamente su única fuente de ahorro. Sí. Lamentablemente el dominicano, con razones, es decir, no es que no ha querido, no ha tenido necesariamente los recursos para hacerlo, pero también el dominicano no se ha caracterizado por tener esa vocación al ahorro. Sin embargo, los fondos de pensiones se han convertido prácticamente en esa única alternativa. Y usted ha visto personas que las personas han podido accesar a muchas de esas inversiones que se realizan en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque de una manera individual no hubiesen tenido esa oportunidad. Es decir, sus ahorros han crecido porque han tenido participación en el mercado de valores y sus inversiones han crecido a través del mercado de valores. Yo les hago a veces a las personas un pequeño ejercicio para que entiendan cómo se han multiplicado sus recursos en los fondos de pensiones. Vamos a poner el ejemplo de una persona que tenga hoy día en su cuenta de capitalización individual alrededor de 1 millón de pesos, que eso es lo primero. Sí. Lo primero es que ahora todo el mundo sabe cuánto tiene en su fondo de pensión, inclusive puede accesar a su celular. Y calcular cómo se va a retirar. Y calcular cuánto se va a retirar y saber cuánto tiene en su balance. Hay una transparencia importante gracias a todos los términos de regulación que tiene el sistema de fondos de pensiones. Pero el ejemplo que yo le digo es, mira, tú tienes 1 millón de pesos en tu cuenta de capitalización individual. Y yo le hago una pregunta inocente, le digo, ¿cuánto tú entiendes de ese 1 millón de pesos que tú has puesto como trabajador? Las personas normalmente me contestan, ya sabiendo de que yo estoy haciendo una pregunta, vamos a decir, con cierta suspicacia. Claro. Se van conservadores y me dicen, bueno, algunos me dicen 500,000, 600,000 pesos lo he puesto yo. Hay un porcentaje definido. Bueno, sí, más o menos me dicen, yo he puesto algo más de la mitad, o el 60, el 70%. Yo le digo, no, ¿tú sabes cuánto tú has puesto más o menos de ese 1 millón de pesos? 130,000 pesos. Sí. Esos 130,000 pesos que te han deducido como empleado, obviamente lo he hecho todo empleador, se han convertido en alrededor de 1 millón de pesos. Y eso ha sido gracias a dos cosas, a que del 100% de los aportes, el 70% lo pone el empleador. Pero además de eso, de esa combinación que ha puesto el trabajador y el empleador, ha sido más que igualado con la rentabilidad que ha obtenido en el tiempo que ha estado esos recursos en inversión. Es decir, que del 100% de los recursos, el 13%
lo ha puesto el empleado? Alrededor del 36%, no, 34% lo ha puesto el empleador, y el otro 53% ha sido esa rentabilidad que han generado. Es decir, los trabajadores han podido acceder a múltiples inversiones que van desde títulos de Hacienda a títulos del Banco Central, inversiones en hoteles, inversiones en el sector de electricidad, inversiones en el sector inmobiliario, que de otra manera y que han producido importante rentabilidad. Y además las AFP cuentan con un equipo calificado de manejo de inversiones que está constantemente moviendo los títulos, constantemente. No es que son inversiones que se quedan ahí sentadas. Hay gente que entiende, por ejemplo, que título de Hacienda hay uno solo y que las AFP invierten en nombre de los trabajadores en ese título de Hacienda y eso se queda ahí sentado. No, hay una operación activa de los títulos, sí, que de hecho entre Hacienda y Banco Central hay más de 89 series que están constantemente en el mercado transándose, y eso ha generado una rentabilidad importante que los trabajadores pues obviamente hoy pueden exhibir. Ha sido una especie de democratización del capital, sí, que aquellos que aspiraban, muchos grupos de izquierda, bueno, pues básicamente este concepto del sistema de pensiones pues ha dado esa gran oportunidad de que las personas puedan generar esas utilidades, esas ganancias, y eventualmente, una vez le llegue su momento de retiro, lo puedan disfrutar. Licenciado, obviamente todos sabemos que el sistema de pensiones privadas se originó en Chile en el 80 y fue un logro del gobierno de aquel personaje. Así es, Augusto Pinochet. Así es. La dictadura, imagínese usted. Pero que tuvo un acierto, se hablaba del milagro económico chileno. Sin embargo, lo que yo me pregunto es lo siguiente: yo como estudié Derecho en otra época, donde eso que usted está mencionando de la izquierda, aunque yo nunca fui de izquierda, pero más o menos tenía profesores que estaban en eso. Decían que el asunto que... liberales. Sí, exacto. Lo que se aspiraba era que hubiera una especie de protección al trabajador que quedaba desempleado. Y yo tenía entendido que la ley que crea el fondo de pensiones privado iba a contemplar lo que se llamaba una especie como de seguro de desempleo. Es decir, que la persona que perdía su trabajo, como en Estados Unidos, que tienen ese... Sí, en Estados Unidos muchas cosas se han copiado también. Le sigo. Entonces, sin embargo, yo veo que aquí eso como que no funciona, porque he oído quejas, incluso que ni siquiera la ley, me parece que la ley lo contempla, no sé si lo contempla, la 8701. 8701, correcto. Pero, es decir, una compensación por desempleo, que eso cambiaría un poco el aspecto de preaviso, cesantía y esa cosa, porque si la persona queda protegida por una pensión al final de su capacidad laboral, pues no tiene por qué tener una cesantía, algo así. Ya. Pero yo me refiero al seguro de desempleo. Sí. Si eso funciona o no, ¿cómo? Sí, mira, en realidad son conceptos diferentes. Y lamentablemente ahí ha girado la confusión en toda esta discusión. Pero ese no es un aspecto de las AFP. No necesariamente, es correcto. Okay. Pero sí debo hacer la aclaración. Lamentablemente ha habido una confusión de roles en este proceso. Y ha habido reclamos, no solamente aquí en República Dominicana, usted mencionó Chile. Sí, en Chile ha habido retiros, inclusive, de los recursos de pensiones que hoy día pues ya se están dando cuenta del impacto negativo que esto va a tener sobre la economía chilena y el impacto negativo que va a tener sobre los trabajadores chilenos en su futuro, porque hemos ligado la coyuntura con el largo plazo y estamos tratando de tapar un problema coyuntural que, déjenme decirle algo, yo reconozco. O sea, yo pienso que uno no puede irse al extremo de no entender, porque hay que entender las necesidades que tienen las personas en un momento adecuado. O sea, eso no se puede obviar. Lo que pasa es que en lo que hay que ser fino es cómo se resuelven esos problemas. Exacto. Y los fondos de pensiones no son la mejor respuesta para atender ese problema coyuntural, porque
le estamos dejando un problema mayor a las personas en su futuro. Y en un momento en el cual lo que están tomando la decisión de desvestir el santo para vestir otro, pues no van a tener por qué responder a la hora de que el santo futuro esté desvestido. Cierto. Y eso es muy importante, porque decía una persona que yo respeto mucho, que hay que mirar el corto plazo y el largo plazo. Y las decisiones de largo plazo tienen que ser tomadas para el largo plazo. Y para eso es el sistema de pensiones, para atender necesidades de largo plazo. Los problemas coyunturales tenemos que buscarle solución, y hay que buscárselas con soluciones coyunturales, como el gobierno trató. El gobierno trató de hacerlo a través de los programas, vamos a decir, para atenuar un problema coyuntural que se estaba presentando. Que si la gente entendía que no era suficiente, pues había que analizar y buscar mecanismos que siguieran fortaleciendo, como el gobierno lo ha tratado de hacer. Pero de hecho parece que hubo mucho oportunismo en esas propuestas que se hicieron desde República Dominicana. De hecho, no han prosperado en el Congreso Nacional. Ni creo que vayan a prosperar. Y vuelvo y le digo, es una pena que hacedores de políticas públicas se presten para esa cosa. De nuevo, respetando la necesidad de la persona. Yo entiendo que las personas lo que vean como única opción, pues es lo que tienen a la vista. Y eso hay que entenderlo, pero hay que explicarle a la gente las consecuencias de eso, que cuando usted esté más desvalido, cuando usted tenga más y menos gente poniéndole atención, porque es una realidad. Sí, claro. A las personas mayores como tienen menos posibilidades de movilizarse, pues lamentablemente quedan más desvalidas. Entonces, para eso están los sistemas de pensiones. ¿Que hay que mejorar los sistemas de pensiones? Claro que sí. Hay que mejorar los sistemas para que también cumplan su objetivo, pero no vamos a desvalijarlos para crear un problema mayor. Y sobre todo en una población que está viviendo más. Una población donde precisamente las relaciones, vamos a llamarle generacionales, son esas líneas generacionales son mucho más débiles. ¿A qué me refiero con una línea de generación más débil? A que nuestros padres tuvieron la capacidad de atender a sus padres. Sí. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para atender a nuestros padres, pero las generaciones que vienen cada vez más van a tener mucho más dificultades para atender a las generaciones que hoy día están produciendo. Entonces, la capacidad de solución de esos problemas van a ser menores. Y por eso los sistemas están establecidos desde el punto de vista de pensiones para atender esos problemas de largo plazo. Y lo que algunas personas están pretendiendo es crear un problema mayor, claro, como sí, bien tú dices, porque seguimos enfocados en la coyuntura solamente. Joel, ¿qué cambia? Pero lo del seguro de desempleo o fondo de desempleo, que son dos conceptos diferentes, es un tema que en su momento también deberá abordarse. Correcto. Para atender situaciones coyunturales de desempleo. Exacto. Hay que hacer los análisis financieros porque, señores, aquí se pronuncian muchas ideas, pero tienen que ir acompañados de análisis financieros para que sean sustentables. Porque por eso es que el sistema de pensiones, por lo menos que si bien necesita mejoría, pero parte de su éxito y que ha acumulado recursos es porque fue bien pensado en su momento. Hay que mejorarlo, pero es en la dirección correcta. Yo quisiera saber, Joel, usted que está dentro de una de las principales AFP, dirige una de las principales AFP, que es AFP Reserva, ¿cuáles aspectos usted cambiaría para lograr, lógicamente, un retiro diferente al que se está visualizando en este momento? Pero yo quisiera que entráramos en ese aspecto después de la pausa comercial. Regresamos en breve. Continuamos con esta interesante conversación con el economista Joel Santos, gerente general de AFP Reservas. Joel, antes de la pausa
dejábamos en el aire las preguntas de cuáles son los puntos que usted cambiaría para que el que está cotizando hoy tenga un mejor retiro. Sí, mira, hay que atender algunos temas. Lo primero es cómo mejoramos las pensiones. Otro aspecto es los servicios que están disponibles, cómo los hacemos más ágiles, cómo los mejoramos y cómo presentamos un sistema que todavía sea más potable para la población, sin que pierda su esencia de que es un sistema, pues, de pensiones. El primer tema que hay que atacar es, vamos a llamarle la sincerización del sistema. ¿Qué significa eso? Que las personas que están en el sistema, pues coticen con sus salarios reales. Es decir, que vayamos acercando más las cotizaciones a los salarios que devengan. Y eso significa combatir la llamada ilusión, la evasión que pueda tener el sistema. Y aumentar el porcentaje también del trabajador. Yo entiendo que no es necesario, si atacamos la ilusión y la evasión, no tenemos que mirar a un aumento de cotización, eso es una vía. Pero desde mi punto de vista, si queremos combatir la ilusión y la evasión, aumentar las tasas no es la respuesta. ¿Y dónde se da la ilusión y la evasión? Las ilusiones y las evasiones se dan cuando las cotizaciones que tienen las personas de los salarios están inclusive hasta por debajo del salario mínimo. El 40% de los cotizantes del sistema están por debajo del salario mínimo. Bueno, eso quiere decir que no están cotizando por los salarios que deberían cotizar. Bueno, ahí habrá que elevar los niveles de conciencia del cotizante, porque está demostrado que mientras más fondos yo ahorro, mejor retiro voy a tener. Claro, y lo que va a entrar en tu sistema, pues obviamente saldrán mucho más altas pensiones, sí. Pero es de nuevo, las personas no pueden cotizar con salario por debajo del salario mínimo y esperar luego a que las pensiones que puedan recibir sean altas. Usted no puede pretender cotizar con 15,000 pesos en la seguridad, con 10,000 pesos en la seguridad social y tener una pensión de 30,000 pesos. Licenciado, es importante en ese mismo punto que se habla de cotización, etcétera. Yo observo de que el país de origen de este sistema, que es Chile, se permite lo que le voy a decir. Por ejemplo, que personas que no son empleados, por ejemplo, formales, es decir, coticen. Exacto, coticen. Por ejemplo, si ese sistema está diseñado exclusivamente para personas que son bajo relación de dependencia, ¿verdad? Que tienen un patrono, que tienen un salario, o en una economía como la nuestra, que es generalmente de mucha informalidad. Usted sabe que aquí hay un gran sector que influye mucho en la economía, que es informal, incluso que ni siquiera paga impuestos, en cierto modo. Y esos llamados informales no necesariamente son personas que devengan ingresos bajos. Sí. No, hay mucha gente que le va muy bien. Así es. Entonces, lo cual está bien, porque caray, en cierto modo. Pero lo que quiero decir es que si se contempla sí, una de las medidas que habría que tomar es precisamente tratar de incluir con presunciones de ingresos, tratar de integrar a esos llamados informales para que también puedan crear su sistema de pensión. También hay que fortalecer los mecanismos de pensiones voluntarias. Tenemos que crear o de aportes voluntarios que puedan inclusive tener algunos elementos de flexibilidad a nivel de retiro, porque aquí sí se trata de crear una cultura de pensiones y una cultura de ahorro en la población. Las personas viendo cómo ya el sistema de pensión a través de las AFP le está generando una rentabilidad importante, y eso se va claramente va a crear un efecto multiplicador. Pero tenemos que crear un mecanismo de cultura, donde hay países, por ejemplo, que tú vas al supermercado y son, la cuenta te hace 1.503, y le dicen, y te preguntan, los otros 1.000, lo que faltan para 1.550, ¿se lo devuelvo o se lo deposito en su cuenta de pensiones? Poco a poco la gente va creando una cultura de ahorro a través de ese sistema. Claro. Mira, sí. No, está bien, continúe. No, también tenemos y que creo que fue un concepto que generó mucho, pero que generó mucha confusión.
porque se decía que las AFP estaban planteando aumentar la edad de retiro. Pero cuando más bien lo que estaba diciendo era que la gente tenía que tomar conciencia de cómo la edad de retiro impacta en el crecimiento de tus pensiones. Que tú tengas la flexibilidad a los 60 años de retirarte, perfecto, tú tendrás, pero te retirarás con este monto. Ahora bien, si te retiras a los 65, pues tu pensión se habrá incrementado de una manera importante. Y lo mismo si lo hace a los 70 años. Claro. Tomando en cuenta el hecho de que las personas tienen cada vez más capacidad de permanecer en un trabajo. Hoy día, una persona de 60 años, un muchachito. Claro. Yo tengo 52 y yo no me siento que a los 60 voy a... O sea, yo me siento como un adolescente, por lo menos mientras no me tengan que agachar en el piso. Pero fuera de eso, realmente, pues me siento totalmente en condiciones de trabajar de muchos más años, porque cuando estos sistemas se establecieron, estos sistemas de pensión en el año 48, que fue la primera ley de la República Dominicana, la edad promedio del dominicano era 47, 48 años. Claro que sí. Hoy día, la edad promedio, la esperanza de vida del dominicano es 75 años. Sí. Y vuelvo y digo, no es plantear que se incremente la edad de retiro. Óyeme, usted va a tener la opción aunque otros países lo han hecho, pero usted a los 60 años lo va a hacer, pero lo que lleva a pensar es que las personas puedan entender de que en la medida que la edad de retiro sea más amplia, pues mayores pensiones, pues obviamente van a tener. Joel, finalmente, ¿cuál es el tamaño? Algo importante que no se me debe quedar, y es volviendo, hay que darle salud a los pensionados. Eso es un tema de agenda fundamental para mejorar el sistema. Claro. Hoy día no lo tienen. Eso quiere decir que lo que tenemos que pensar es en la medida contraria, cómo fortalecer los esquemas de los pensionados. Hoy día, si usted se pensiona, pues usted no tiene un sistema de salud que lo proteja. Eso hay que trabajarlo. Sí. Y eso es, pues obviamente, muy importante. Hay otro esquema también importante para simplificar muchos de los beneficios que hoy día se reciben. Uno que ha sido muy mencionado en estos días, el tema de los recursos de los fallecidos, porque los fondos de pensiones son patrimoniales. Claro. Si usted fallece, sus familiares tienen derecho a recibir esos recursos. Claro. Y tenemos que facilitarle el acceso. Claro. Y uno de los problemas es la documentación legal para que las personas puedan acceder. Y más en un país informal, en la República Dominicana, donde los dominicanos, muchos varones son padrotes, que tienen hijos con diferentes mujeres y ese tipo de cosas. Sí. Y la declaración de herederos, en ese momento, es, por ejemplo, una gran complicación. Sí. ¿Cuál es la propuesta? Simplemente que las personas hagan como la compañía de seguro. Mientras estén vivas, que designen quiénes van a ser los herederos de esos fondos. Así es. Joel, finalmente, porque se nos ha terminado el tiempo, ¿cuál es el tamaño de AFP Reserva? ¿Y qué me puede a mí llevar a tomar una decisión de cambiarme de una AFP en que esté hacia Reserva? AFP Reservas maneja, ya el mes pasado alcanzamos los 200 mil millones de pesos en fondos en administración. Estamos muy orientados al servicio. Hemos estado acercando cada vez más nuestra plataforma a los clientes. Fíjense que no le estoy llamando afiliados, le estoy llamando clientes. Somos los líderes en rentabilidad histórica en el mercado de las inversiones. Tenemos una cantidad mayor de oficinas para servir. Estamos en Santo Domingo, en Santiago, abrimos ya en Punta Cana. La semana pasada abrimos oficina en Asua. El próximo año vamos a abrir 3 oficinas más en distintos puntos del país. Y obviamente una plataforma tecnológica donde las personas pueden revisar su cuenta, calcular su pensión y obviamente cuenta con el respaldo de la marca Reservas, que es
obviamente, de las marcas más importantes en la República Dominicana. Joel, gracias por haber aceptado la invitación a venir a conversar con nuestro amable televidente. Gracias por la invitación y espero que se repita. ¿Cómo no? Perfecto. Hemos conversado con Joel Santos, gerente general de AFP Reservas. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.